Bueno, seguimos con Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Altamar. Decías, ¿qué querías preguntar? Sí, yo, Javier, subrayar de nuevo la posibilidad de que una vez que cualquier persona entra en prisión, en este caso incondicional, cuando no se lo espera o se lo espera más o menos, psicológicamente esto afecta mucho, más allá de tu estrategia judicial, de tus presuntas corrupciones. Psicológicamente todo el mundo que ha tenido esa experiencia dice que se trastocan muchos resortes. ¿Tú ves factible que Serdán diga, voy a cantar, no solamente como estrategia judicial, sino porque hasta aquí he llegado y va a intentar mantener esta farsa, porque al fin y al cabo es una farsa, esto que todo es falso, todo es falso y que es una conspiración contra mí, ¿no? No, sobre todo porque fíjate, incluso por el indicio del letrado que ha dirigido su defensa en un principio, como veis, quieren encapsularlo todo en un asunto de persecución política, cuando en realidad aquí lo que se dirime es un tema puramente criminal, si me permites la expresión, o penal, con todos los grados que hay a nivel fiscal, delincuencial, etc. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que decías tú anteriormente, sí me consta que la cárcel para muchos de los detenidos en un principio les cambia y la forma de ver y de pensar, y también de actuar en su propio interés a la hora de salir de una situación que yo creo que es la de la falsa lealtad. Es decir, al fin y al cabo, parece ser que aquí todo el mundo se escuchaba, todo el mundo se grababa. Basta recordar que las grabaciones de Koldo, si no me equivoco y corregidme, datan desde 2014, a su propio mentor, a la gente que incluso le había colocado en primera fila, y entre ellos, bueno, pues estaba Serdán. Incluso es más, hay un audio por todos conocido donde parece ser que la palabra más bonita, y es un horario muy especial, sería la de HP, hablando de él en cuanto a las comisiones que se llevaba. Yo creo que el planteamiento ahí es mucho más doloroso. Yo creo que sí cambia la actitud y que me imagino que esto como ejemplo va a servir también para los dos integrantes de ese triunvirato que monta este ejercicio y que a lo mejor se salda la próxima semana con un nuevo recluso. ¿Un nuevo recluso? Sí, sí, me refiero a que... comienza con A, eso es. su apellido, ¿no? Eso es. Valos. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Podría. Sí, ¿Me ha sorprendido porque, bueno, dice, ¿está colaborando realmente? ¿O ha dado a entender que va a colaborar Ábalos? Porque según unos dicen, sí, estaría en disposición de colaborar, decir, oye, yo no voy a comer este Brown en su totalidad, ¿no? Y Koldo decían también que iba a colaborar y tal, pero luego al final, oye, incluso Koldo ha hecho un comunicado diciendo, no, de ninguna manera esto que se ha dicho de que yo voy a cambiar de estrategia no, Antonio, de defensa. Pero fíjate lo que estás diciendo. En esa disposición. Te retrotraes a la historia de la llegada al Tribunal Supremo. Curiosamente, los dos se habían reunido la víspera, habían tenido un trato, y ambos habían llegado a un acuerdo para no declarar. El primero que llega es Ábalos, el primero que declara es Ábalos. Tanto así que se tiene una vistilla a posteriori, como bien sabéis, y a posteriori incluso es más, el propio Koldo, a instancias de su propia letrada, dice claramente que la letrada todavía no se ha estudiado el tema, el proceso, y que necesita un tiempo, cosa que el magistrado pues ya por entender, casi una tomadura de pelo, le manda una diligencia y viene enseguida, una providencia, y viene enseguida, rápidamente, media hora antes de la declaración. Lo curioso, y a mí me sorprendió, es que Ábalos así se adelantase y declarara. Es curioso esto, cuando habían establecido una pauta los dos a la limón de no declarar. Yo creo porque no se fían los unos de los otros, y es normal. Es decir, ¿quién tiene más información? Claro, a mí me hace sospechar también una cosa, es decir, si tienes esa información, la has guardado durante mucho tiempo. Ahora bien, ha pasado, por ejemplo, lo del robo en la casa de la madre de Koldo, pues me hace sospechar que creo que es como otra cortina de humo. Buscando una información, hay suficiente información, la suficiente como para hablar. Estamos hablando de una tipificación de delitos que es muy seria, que va por encima de una década de condena. ¿En qué circunstancias se vería un ingreso en prisión de Ábalos? ¿Qué le llevaría a que el juez determinara su ingreso en prisión la próxima semana, por ejemplo? ¿Que vaya a declarar nuevamente si se le cita o que el juez ya considere, después de todo el trabajo de la instrucción, etcétera, este señor, porque hasta ahora ha considerado que no va a destruir pruebas y no se va a fugar, por tanto lo deja en la Pero si ha habido, mira, recordad lo de la escena famosa de niña desayuna y llévate algo, y se llevó en sus polainas, se llevó aquella memoria, por así decirlo, y la pillaron, ¿no? Es decir, y cuando dicen, no, solamente me han retirado 2 terminales, no, se llevaron sendas cajas por un valor de, creo que son 48 en total, ¿no? Los terminales y las memorias que tenía. Yo creo que ahí hay suficiente material
para... ¿Qué es lo que se estaba desencristando hasta hace 2 días, ¿no? Y me imagino que por el proceso que es bastante laborioso y aparte sobre todo de análisis, vamos a tener para bastante tiempo. ¿Que es verdad que se puedan ver todavía más delitos? Seguro, seguro, seguro. Yo tengo la sensación que estamos a las puertas del terremoto final. Es decir, uno de los tres, o los tres, van a cantar, como se dice vulgarmente. Pero para cantar tienes que dar algo que valga más que tú. Es decir, no puedes entregar nada que valga menos que tú. ¿Pero tú no crees que es tarde? No, yo creo que... Déjame terminar mi argumento. Solamente puedes dar o dónde está el dinero, que creo que son cientos de millones, porque antes estaba diciendo, es que eran mascarillas, los hidrocarburos, que nos hemos olvidado de ellos también. Recuerdo que había contrato de mascarillas de 256 millones de euros. Es decir, no estamos hablando... O sea, esto de los 5 millones es de risa. O sea, porque es que las mascarillas, 256 millones. Había mascarillas que se compraban a 3, a 4, a 5... Hombre, te puedo hablar de un garpón, de un almacén con 1,5 millones de mascarillas en Canarias. Imagínate el precio. Y en Baleares, donde se tiraron las mascarillas porque eran inservibles y siguen todavía en los almacenes. Bien. O puedes entregar dinero, o puedes entregar a una organización, o puedes entregar a alguien que esté por encima de ti. Aldama lo que hace es tirar para arriba, tira hacia los secretarios de organización. Además, todo lo que ha dicho Aldama es todo cierto, ¿eh? Al final se rían de él, como hemos dicho antes, el pequeño Nicolás, pero es que lo clavó hasta las personas que había en las reuniones, cuando nadie hablaba de Leire ni de Tejero y todos estos. Bien. Entonces, la única posibilidad que hay es que uno de los tres, Ábalos, Koldo, cualquiera de los tres tire para arriba. Y solamente puede ofrecer, te vuelvo a repetir, dinero, una organización o una persona. Por lo tanto, yo creo, porque la cárcel es tremenda, es terrible. ¿Sabes? Cuando tú entras a la cárcel te ponen un compañero para evitarlo el suicidio. Tienes que entrar, te tiene que mirar un psicólogo, porque eso debe ser la bomba. Un preso de confianza, exactamente, entrar ahí, ¿no? Y eso tumba a cualquiera. Y yo tengo la sensación de que por lo que oigo, por lo que se escriben, porque salen retazos, porque y luego, por cierto, se ha olvidado ya lo del fango y todo aquello, los periodistas que se lo inventaban, es que los periodistas lo clavaron todo, lo clavaron. Y esas informaciones... Ha sido la auténtica oposición. Efectivamente. Y yo tengo la sensación de que estamos a minutos del terremoto final. Oye, mira, hoy ha habido, ahora que dices eso, Vicente, ha habido unas declaraciones muy interesantes que ha hecho Ábalos a OK Diario, concretamente al compañero Fernán González y a Isabel Tavera, ¿no? Si no leo mal. Irene Tavera. Él ha dicho, yo voy a saludar a Fernán. Fernán, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, compañero. Me parecen muy interesantes las declaraciones, ojo, y que pueden tener consecuencias para Sánchez, desde el punto de vista también legal, ¿eh? Porque él os ha dicho, la pregunta de, bueno, de si Sánchez, en fin, se había reunido, ¿qué le dijo a Ábalos aquel día cuando se reunió, antes bueno, en septiembre del 2023, concretamente, antes, lógicamente, de las elecciones de julio, etcétera, etcétera. Dice, sí, Sánchez me reveló en aquella reunión, el 28 de septiembre de 2023, en Moncloa, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estaba investigando a Koldo. Y casualmente, 5 meses después, la Guardia Civil detenía a Koldo García. O sea, él tenía conocimiento de que ya había una investigación sobre corrupción en su entorno, en el Partido Socialista, en gente próxima al propio Ábalos, como esta que señala la UCO. Así es, Antonio, porque la primera pista sobre este chivatazo nos lo da Andrea de la Torre, que es la última pareja sentimental de José Luis Ábalos. Entrevistamos a esta joven malagueña y nos deja a cuadro, nos dice efectivamente que a ella le consta una reunión entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en el que el presidente del gobierno le dice al ministro de Transportes: todo lo que te ha pasado es por culpa de Koldo García. José Luis Ábalos pues dice, pues ahora me empiezan a cuadrar las cosas. Es una reunión, como bien decís, en septiembre del año 2023, 5 meses antes de las detenciones, cuando todavía pues, simplemente se sabía que había una denuncia del PP, pero no se sabía en qué había quedado. Y ahí Pedro Sánchez le cita en Moncloa, le manda un coche a su vivienda particular en Rivas de Madrid, un pueblo de
de la Comunidad de Madrid, y allí se presenta por la tarde Pedro Sánchez. Están 2 horas hablando, tanto en el despacho presidencial, en la zona de la vivienda del presidente del gobierno, y en los jardines del complejo presidencial. Y allí Pedro Sánchez le suelta pues ese bombazo, si me permitís, que le sitúa en una situación complicada, ¿no? Porque podríamos estar hablando de varios delitos. El primero que se nos ocurre, sin duda alguna, es revelación de secretos. Y yo, a un antiguo ministro que está contra las cuerdas, empezar a hablar de nuevos delitos, si no es verdad, pues yo realmente pues, me creo que Ábalos inculpa de alguna forma a Pedro Sánchez, porque es verdad, le suelta ese bombazo y él apunta a la Fiscalía General del Estado. Hay que recordar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado precisamente por revelación de secretos. Así que tampoco sería el primer caso presunto en el que la Fiscalía se va de la lengua. Claro. Fernán, vosotros le preguntáis precisamente ¿y quién le pudo dar ese chivatazo a Sánchez de que la UCO estaba investigando a Koldo García? Y él os dice que cree que pudo ser el fiscal general del Estado, ¿no? Dice, fue el fiscal general del Estado quien avisó a Sánchez. Según José Luis Ábalos, es así. Pedro Sánchez le avisa que expresamente la Unidad Central Operativa está detrás de los pasos de Koldo García, y José Luis Ábalos, uniendo puntos, pues considera que puede ser la Fiscalía General del Estado. Piensa también la posibilidad que puede ser la UCO, pero él últimamente está pues, bastante respetuoso con los agentes y piensa que las filtraciones, lo que antes daba por hecho, pues ahora ya se da cuenta que los agentes pues, no filtran. Dicen que como mucho, gente que anda por el entorno de la UCO, pero en este caso habla directamente de la Fiscalía General del Estado. Fernán, vamos a ver, esa entrevista que tiene Sánchez con Ábalos en la Moncloa, como dices, además le envía un coche, la secretaria le envía un coche de Sánchez, le envía un coche allí arriba, hacia Madrid, donde tiene su residencia, para que la recoge y le lleve a la Moncloa. Es la primera entrevista que tiene él después de haber sido destituido por Sánchez, ¿verdad?, como ministro de Transportes. Digamos que hay una pequeña reconciliación para que después luego le promocione como candidato también al Congreso de los Diputados, a pesar de haberle quitado el ministerio, ¿no? Ábalos, en esa reunión de cerca de 3 horas, en OK Diario, justo el día en el que Santos Cerdán duerme en prisión, nos cuenta efectivamente que el contexto de esa reunión es clave. Es justo el día después en el que Alberto Núñez Feijóo se presenta a la investidura. Una investidura que fue fallida porque los socios independentistas, como sabéis, apoyaron a Pedro Sánchez. Y Ábalos nos cuenta que fue una reunión para recomponer puentes y Sánchez quería todas sus armas posibles apoyando y empujando a favor de esa investidura. Así que efectivamente Sánchez le dice que reme a favor de eso, no quiere ninguna sorpresa, no quiere ninguna cosa que sea inesperada, y efectivamente ahí ya estaba como diputado, estaba como un diputado raso, le habían revalidado, a pesar de que ya se sabía esos rumores de todo lo que podía haber detrás de la vida de Ábalos, y ahí ya está en el Congreso, así que es ciertamente llamativo. Y también Ábalos nos dice eso también con mucha insistencia: cuando Sánchez me invita al Palacio de la Moncloa, debe ser porque confía en mí, porque piensa que Koldo García puede ser corrupto, pero que yo soy una persona limpia. Si no, sería un trabajo horrible de los servicios de información. Y es que también José Luis Ábalos está muy molesto con el Ministerio del Interior, dice que son unos ineptos, ¿no? Así que la verdad es que los cuchillos vuelan en todas las direcciones. Sí, es verdad. Está bien, Fernando, que hayas aclarado el tema. Vamos a ver, efectivamente la entrevista tiene lugar después de las elecciones del 23 de julio, en las que Sánchez pierde las elecciones, las gana el PP, pero no tiene una mayoría para poder gobernar. Y efectivamente en septiembre ahí se fragua la investidura fallida de Feijóo. Y él, en fin, está hablando de que, claro, ya en el Congreso de los Diputados pues tiene que asumir su condición de diputado y efectivamente trabajar a favor de Sánchez posteriormente. ¿Decías algo? Sí, a mí me gusta jugar con la memoria. Buenas noches, Ferran, ¿cómo estás? Muy buenas, Ramón. Me gusta jugar con la memoria, y es curioso porque yo recuerdo en un programa, además de otra cadena, con Risto Mejide, hay un momento en el que Risto le pregunta sobre el hecho de si había vuelto a tener tratos con el presidente, y él dice que desde de la famosa despedida sin motorista, dejándole en el camino, no había tenido ningún contacto. Eso me hace sospechar, es decir, que por una vez pueda decir la verdad, y la confesión que os ha hecho pueda ser exacta por otro tipo de interés, que no realmente por el que estamos diciendo, ¿no? Y eso me preocupa, porque si es verdad que él no reconocía que no había tenido ninguna relación desde que fue cesado, ¿cómo es posible que después la tuviese?
Pues es ciertamente llamativo, porque además él nos cuenta y se ha publicado que se siguieron whatsappeando, se siguieron intercambiando mensajes, así que esa relación se mantuvo y de alguna forma Pedro Sánchez tendría que dar explicaciones. Ya yo estoy de acuerdo contigo. Y yo espero con ansias tanto las explicaciones del fiscal general del Estado, que también podría saber indicar si te estaba informado de ese tema, como obligar ese auto fiscal, como Pedro Sánchez, ¿no? Espero que en el próximo Congreso... Es el que tiene que dar las explicaciones, ¿eh? Es el que tiene que dar las explicaciones, yo creo. Oye, por cierto, Vox se ha querellado precisamente al hilo de esas declaraciones que os ha hecho Ábalos a vosotros en OK Diario. Vox se ha querellado contra Sánchez por revelación de secretos y encubrimiento, ¿eh? El partido de Abascal también imputa a Sánchez obstrucción a la justicia, después de que se haya conocido que efectivamente 5 meses antes de que el escándalo saltase a primera plana con la detención de quien fue su asesor en el ministerio, Koldo García Izaguirre, Sánchez ya conocía que estaba siendo investigado por un posible chivatazo de la Fiscalía General del Estado. A ver qué recorrido tiene esta Esto, yo quería estar muy atentos porque es clave esa situación. En otros casos, ya os acordaréis del caso Faisán, el tema del intercambio de información, cuando haya un escándalo así, es clave. Efectivamente. Sí, ¿Qué decías, Javier? No, es que yo quería apuntar que el conocimiento de Pedro Sánchez previo a la detención de Koldo, de que estaba siendo investigado Koldo, esto figura en el informe de la UCO. En el informe de 500 páginas de la UCO, lo tengo aquí subrayado. Una conversación entre Koldo y Ábalos. Y Koldo le dice a Ábalos, el que le dijo al jefe, al boss, es decir, a Pedro Sánchez, al número 1, que yo estaba siendo investigado por la Fiscalía fue Santos. Y le contesta a Ábalos, yo creo que también. Pero los dos concluyen que Pedro Sánchez sabía que estaba siendo investigado Koldo. Hay que recordar que además Koldo introduce 2 nombres falsos, que en este caso son el de Feijóo y el de Tellado, para intentar desviar la atención. Claro, porque él ya sabía que estaba siendo investigado y dice... Estaba intervenido el teléfono, efectivamente, tenía los teléfonos ya controlados. Yo quería preguntarle que me he quedado con... Cuando le has comentado el tema de la visita de este abogado Tejero... Tejero, sí. Me da la sensación de que te has quedado con alguna clave sin contar. Espera un momento, espera un momentito, ahora seguimos con Ramón. Pero voy a despedir antes a Fernán. Fernán, una cosa más. Tengo la portada de los periódicos de hoy ya pasan 3 minutos de la medianoche, y La Razón dice, el envío a prisión de Santos Cerdán aviva la confesión de Ábalos. Las posibilidades de que haya un pacto con anticorrupción del exministro cobran fuerza para él también. Vamos a ver, ¿él te ha dicho algo, os ha dicho algo sobre un cambio de su estrategia de defensa? Pues efectivamente no pudimos perder la oportunidad de preguntar sobre este tema tan interesante y efectivamente él nos dice que por ahora mantiene su estrategia, que sí que está por colaborar, pero que no quiere echarse delitos encima a lo tonto, ¿no? De autoincriminarse de cosas que no ha hecho, un harakiri, dice que no. Pero es cierto que más adelante dice que veremos, ¿no? Yo creo que está esperando a ver qué sale de las diligencias que están en marcha. Hay que recordar que se ha intervenido material en la casa de Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, de Javier Herrero, el director general de Carreteras, uno de las grandes carteras o departamentos del Ministerio de Transportes. Así que una vez ya se sepan todas las cartas que hay encima de la mesa, yo, auguro que José Luis Ábalos pueda arrojar luz. Y al contrario que Santos Cerdán, que se ha reído un poco de todos diciendo que no es su voz y demás, pues aquí sí que nos dará una pista, efectivamente, de dónde está el dinero, de esas comisiones que quedaron registradas, como casi nunca había sucedido en casos de corrupción, en audios, pues que José Luis Ábalos arroje un poco de luz. Y sobre todo, por lo que nos decía también Ramón Bermejo antes, para evitar la prisión, porque le huele la cabeza a pólvora, Sí. En ese sentido. O sea, que si quiere evitar la prisión no tendrá más remedio que tomar esa decisión. Estás muy delgado, eso también es llamativo, ha perdido como 15 kilos, y dice que también es cierto que ya pues, es mayor y que a ver qué pasa con este caso, que igual se dilata en el tiempo y que cuando ya haya una sentencia ya sea un septuagenario, y veremos. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernán González, compañero de OK Diario. Gracias y enhorabuena. Hasta pronto. Hasta pronto, Fernán. Muchas gracias, hombre. ¿Qué le preguntabas a Ramón antes de hacer una pausa? Me parece que ha quedado sin decir exactamente qué significa la visita de Tejero a la cárcel. Pues fíjate que me sorprende, no me sorprende tanto porque además encaja dentro del organigrama de ese sindicato, no voy a decir del crimen, entre comillas, sino en broma,
que se llevaba a cabo para ofrecer ciertas prebendas a los individuos que pudimos ver en aquella conspiración de despacho o de bufete, ¿no? Lo curioso es que, no es de extrañar, estaban dentro del mismo capítulo, de la misma connivencia con el propio Cerdán, es decir, Leire, el señor letrado Tejela, que también estaba en aquella reunión. Creo que tiene mucho que decir y seguramente querrá mostrarle sus servicios para de alguna forma y manera, a lo mejor, pues llevarle una parte de la defensa, ¿no? Porque yo creo que ahora todo se quiere confundir con un tema político cuando aquí lo que se dirime son temas puramente penales y no políticos, ¿eh? Hay que recordar que esto es un tema de trinque, no es otra historia vinculada con un asunto político. Pues algo más con Ramón. Pues todo muy bonito. Muy bueno, todo maravilloso. Seguimos en el capítulo. Como en las series, continuará. Pues Ramón Bermejo, gracias y buenas noches. Hasta a vosotros. Gracias. Ramón Bermejo, portavoz de Víctor del Drama.